Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y vamos a probar este nuevo buscador llamado Como, el cual tiene un aspecto que se parece en interfaz mucho a Google, lo que va a facilitar su uso. Ofrece 4 funciones que ya vamos a indicarte para qué sirven y vamos a probar alguna de sus opciones en su versión gratuita, ver si te resulta como otra opción u otra herramienta para tus búsquedas en internet utilizando buscadores con inteligencia artificial. Lo primero que vas a tener que hacer es registrarte. Yo ya estoy registrado, he cambiado la interfaz a español porque cuando entras te pone en inglés. Puedes hacer aquí algunas cosas, pero yo creo que lo más importante de todo esto es simplemente el idioma, si tienes algún problema con el idioma. Y afuera en la interfaz podemos ver acá, por cierto, acá arriba que dice que puedes obtener una versión premium que te permite tener más opciones. Lo estoy probando con la versión gratis y he hecho algunas pruebas y todavía no he tenido ningún límite. Lo que he visto es que de los modelos de inteligencia artificial que ofrece, solamente este es el gratis. Los otros 4, si quieres acceder, pues te va a pedir que te suscribas. Vamos a probar. Acá podemos hacer el prompt. Aquí tenemos, como mencionamos, los modelos de IA. Acá tenemos dónde vamos a buscar, si lo vamos a buscar en la web, con datos académicos, sociales, noticias, videos o en blog. Acá arriba tenemos los 4 modelos de búsqueda que podemos hacer. Me dice, haz una pregunta, investiga cualquier contenido, busca cualquier contenido y explora cualquier cosa. La opción de preguntar va a permitir a los usuarios hacer preguntas directas para obtener respuestas rápidas y precisas, que es ideal para aclarar cualquier duda que tengas, pues, ¿no? La opción de investigar te va a facilitar la búsqueda de información más profunda sobre algún tema particular, permitiéndote explorar diferentes aspectos y detalles. La opción de búsqueda te proporcionará resultados rápidos y enlaces relevantes a diversos tipos de recursos. Es útil para obtener información general o específica de manera más eficiente. Y por último tenemos la opción de explorar, que ofrece una vista de las discusiones y tendencias actuales en la comunidad sobre un tema del cual tú le estás preguntando, ¿no? Así que vamos a probar cada una de estas opciones y vamos a ver cómo varían los resultados. Voy a hacer una pregunta de información general, por ejemplo, ¿cuáles son los principales beneficios de la inteligencia artificial? Esperamos unos segundos, vamos a ver que tenemos los resultados. Como es similar en Perplexity, tenemos las fuentes de las cuales está consultando la información, tenemos preguntas para continuar sobre la temática, acá al lado tenemos diferentes opciones que van desde redes sociales como LinkedIn, a sitios web o a canales de YouTube sobre la temática. Así que también puedes optar por diferentes resultados. Asimismo, como podemos ver, ahorita tomamos la opción de preguntar. Acá vemos que nos dice la opción de explorar y acá abajo también tenemos la opción de investigar, lo cual, como mencionamos al principio, pues esto es una respuesta rápida y general sobre el tema, pero si hubiéramos tomado la opción de investigar, o en este caso de research, va a cambiar a la modalidad de research y con ello va a hacer un tipo de búsqueda un poco más profunda sobre la temática, como podemos ver acá. Acá también puedes, como dice, editar para quitar algún tema que no te interese o agregar alguna pregunta a los resultados que estamos teniendo acá abajo. También tenemos acá un botón para crear una nueva búsqueda, crear un mapa mental, y vamos a tener un mapa mental base de los resultados que obtuvimos. Podemos maximizar rápido para poderlo incluir en nuestra investigación. Aquí lo que podríamos hacer es simplemente una captura de la pantalla y poder utilizar esto dentro de nuestro documento de Word directamente, y ya lo tendríamos aquí en Word, por ejemplo.
Y acá tenemos un botón para compartir el enlace del resultado, enviarlo por WhatsApp, a Twitter o Facebook. Bueno, vamos a probar con la opción de buscar. Ok, aquí le vamos a plantear otra pregunta, viendo la diferencia entre la IA generativa y la general, y vamos a utilizar la opción de buscar, a ver qué tipo de resultado nos da. Y como podemos ver, lo que no nos da es una respuesta, sino que nos está dando links de donde podríamos encontrar los resultados a la búsqueda que estamos haciendo. Así que en este caso funcionaría directamente como un buscador convencional similar a Google. Y si usamos la opción de explorar con la misma pregunta, en este caso lo que vamos a obtener son, como vimos hace un momento en el panel derecho de la primera búsqueda, pequeñas tarjetas al estilo de Pinterest, por ejemplo, que nos muestran enlaces a redes sociales como LinkedIn, a sitios web, ¿sí?, a videos sobre la temática que estamos buscando. Así que si eres un poco más visual, pues probablemente esta forma de resultados te parezca más llamativa o interesante. Así que, como puedes ver, tienes otra opción, otra alternativa para buscar en la internet de manera más eficiente y no solamente pensar en utilizar una IA como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, para que te creen el famoso resumen indetectable, lo cual realmente me parece una pérdida de tiempo y de energía promocionar a la inteligencia artificial como una simple herramienta que puede hacer el trabajo por ti y puede reemplazar tu pensamiento crítico, tu capacidad de investigación, de discusión, de contraste, y en lugar de utilizarla como una potente herramienta para poder diversificar tu búsqueda y tus posibilidades de aprendizaje. No olvides eso, a mí me parece que es un tema a tenerlo en cuenta. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.